Qué precioso tiempo, amados hermanos y amigos, de nuevamente podernos ver un domingo más y tener el privilegio de juntos alabar, adorar y glorificar el nombre de Dios. Y ahora vamos a tener el privilegio de abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Y es hermoso, amado hermano, que lo podamos leer de manera congregacional. Es un versículo, pero también si no has podido traer la Biblia el día de hoy, levanta tu manito que un hermano diácono te va a ayudar con la palabra. Así que recuerda que podamos juntos leer en esta mañana la palabra de Dios. Y dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Lo vamos a leer de manera congregacional, al unísono. Y dice así el Señor: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Palabra de Dios, amados hermanos, palabra poderosa que desciende de lo alto, y quiero que me acompañes nuevamente después de los dos puntos, lo que dice ahí bien claro de quién viene esta palabra, porque esta palabra no desciende de hombre ni proviene de hombre, es palabra de Dios, palabra santa. Y dice nuevamente, esto dice quién: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén. Amén, amados hermanos, pueden tomar asiento. Este tema es parte de la serie que venimos compartiendo ya por algunos domingos, la serie La Voz del Eterno que alerta a la iglesia. Una palabra poderosa que llega en un momento preciso, yo creo que por las condiciones no solo del Ecuador, sino del mundo entero, las condiciones en todos los aspectos que puede el hombre considerar dentro de su entorno social, político, económico, a nivel incluso religioso. En todo ese campo estamos viendo muchas situaciones. Y la base bíblica de la serie está en Apocalipsis 1:3, que lo recuerdo nuevamente: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Y la parte final es interesante, porque el tiempo está cerca. El tiempo, amados hermanos, está cerca. Esta palabra fue escrita hace 20 siglos atrás, y en esa época ya el Señor revelaba que el tiempo está cerca. Imagínense en nuestros tiempos actuales ya. Amados hermanos, el tema para el día de hoy es Alerta Iglesia. Tema número 7, que lo vamos a ver en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte, así que la próxima semana usted pues puede terminar de ver toda la parte número 7 de la serie. El tema 7 dice: alerta iglesia, mira cómo están tus puertas. Todo tiene que ver con una palabra de alerta. Y creo que al buen entendedor, pocas palabras, por ahí dice algún refrán. Amados hermanos, haciendo una introducción importante dentro de lo que cabe para el entorno social y cultural de esta iglesia, o de donde estaba fundada la iglesia. Filadelfia fue fundada en el año 189 a.C. por el rey Eumenes II de Pérgamo, en la ruta que unía Sardis con Colosas. Ahí se encontraba ubicada esta ciudad. Era conocida como la Puerta de Oriente por estar situada en la ruta principal del correo imperial de Roma hacia el este. Todo tiene una razón de ser. La ciudad estaba ubicada encima de una placa tectónica. Conocemos lo que es una placa tectónica, sobre todo en los últimos tiempos por los movimientos telúricos. Dice que esta ciudad estaba encima de una placa tectónica que le llevó a sufrir continuos terremotos. Significa que había una falla geológica debajo de la ciudad. En el año 17 después de Cristo, Filadelfia fue destruida por completo a causa de uno de ellos, de un gran terremoto, siendo reconstruida por Tiberio. Como resultado de esto, quienes sobrevivieron tenían miedo y la mayoría vivían fuera de sus murallas y otros migraron por los constantes movimientos telúricos que había en aquella ciudad. La ciudad cambió 3 veces de nombre
Primeramente se llamó Filadelfia, que en griego significa el que ama a su hermano. ¿Se han escuchado la palabra filial o filio? Que es una palabra griega cuando se refiere a amor, que no precisamente es el amor agapao. Esto tiene una connotación importante con el nombre de la ciudad. Esto se debió a su fundador, Eumenes II, que de ese modo quiso honrar a su hermano, Átalo II, cuya lealtad le hizo ganarse este epíteto. Importante e interesante dato de saber de que un hermano quiso honrar a su hermano y por eso le puso el nombre de Filadelfia a aquella ciudad. Más tarde, después del terremoto del año 17, cuando la ciudad fue destruida, Tiberio prestó una generosa ayuda para reconstruirla y por eso recibió otro nombre que se llama Neo Cesarea, en su honor. Y medio siglo más tarde, bajo Vespasiano, volvió a cambiar el nombre por el de Flavia. Interesante saber de que esta ciudad cambió de nombre 3 veces. 3 veces. Y más adelante le vamos a dar un argumento importante a esta variante de conocer dentro del contexto histórico sobre esta ciudad llamada Filadelfia. El último nombre, Flavia. La ciudad tenía una larga historia y por eso lo decíamos, sufrió varios terremotos y hay mucha tierra también rica alrededor de la ciudad. Todavía en los actuales momentos existe un pueblo por allá con otro nombre. Cada una de las iglesias, ya hablando propiamente de la iglesia en sí, cada una de las iglesias a las que el Señor se dirigió en estas cartas eran diferentes las unas de las otras. Por un lado, su fidelidad no era la misma en todos los casos, pero tampoco lo eran las circunstancias que tenían para dar testimonio. Una diferente de otras. Creo yo que si hacemos hoy en día también un análisis comparativo de las congregaciones, tanto a nivel local como también a nivel internacional, creemos que cada una de ellas también maneja este comportamiento distinto frente a lo que es de fidelidad por un lado y también circunstancias para dar testimonio. En ese sentido, especialmente lo llamativo que presenta el estudio dentro de las 7 iglesias es lo opuesto que eran las iglesias de Esmirna y la de Filadelfia especialmente. Muy aparte, y cabe la oportunidad de considerar de que estaban a unos 160 kilómetros más o menos, como que usted diga estoy aquí en Guayaquil y estaría hablando de Allangue posiblemente, ¿no? Un viaje de 1 hora y media en carro y posiblemente en otro medio de transporte tomaría algunas horas más, pero no era muy distante Esmirna de Filadelfia, mas sin embargo tenían una postura opuesta de manera extraordinaria. Características muy comunes en las iglesias de hoy en día. Hay países donde las iglesias, como Primera Iglesia Bautista de Guayaquil, tienen las puertas abiertas para predicar, para evangelizar, para poder compartir la palabra de Dios, mientras otras iglesias son perseguidas por predicar la palabra de Dios. Y no es muy, creo que desconocido saber que en los últimos meses hemos tenido información del continente asiático donde las iglesias son quemadas, donde los pastores son arrestados, los pastores son fusilados, los hermanos obviamente son perseguidos por leer la Biblia o compartir la Biblia, peor hacer una célula o mandar un mensaje con un versículo bíblico. Podemos entonces darnos cuenta que así como Filadelfia con Esmirna tenían distintas circunstancias, a pesar de la distancia, no es menos cierto lo que ocurre hoy en día. Gente que es terriblemente perseguida, mientras otros tienen facilidades, como Primera Iglesia Bautista de Guayaquil, de compartir el Evangelio. Finalmente, todo esto depende de los propósitos de Dios para con su pueblo. Al final del día, el soberano es el que tiene el control total de todo. En cada caso, Él permite que seamos probados de diferentes maneras, como Él lo crea conveniente. Así de sencillo. En medio de todo esto, amados hermanos, hoy el Señor quiere traernos algo importante de conocer. Y lo vamos a hacer de una manera tal que no tengamos que correr, y por eso lo vamos a hacer en 2 momentos. Lo primero que quiere hacer Cristo, como lo ha hecho en otras ocasiones, es presentarse a la iglesia. Todos los mensajes que hemos visto hasta el momento con las 5 iglesias que anteceden, Cristo se ha manifestado de una u otra manera. Y en esta lo hace de una manera particular. Veamos qué dice nuevamente el versículo 7, recordemos:
3:7 de Apocalipsis, que dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. Usted tome desde ahí nota de cómo se presenta Jesús, a diferencia de cómo se presentó en las otras iglesias. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aunque en todas las otras cartas el Señor se vale de símbolos para describirse a sí mismo, y estos proceden de una visión que le dio de manera única a Juan en el capítulo 1. Sin embargo, en esta carta ya el Señor utiliza otros títulos, y esos títulos son importantes analizarlos en esta mañana, y nos hace ver lo primero ahí, dice el santo. Esto dice el santo. Nuestro Señor Jesucristo se presenta en primer lugar como el santo. En las otras iglesias el mensaje de presentación no era este título, que vuelve a emplearse en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Vamos a Apocalipsis 6, 10 y veamos qué dice el Señor ahí. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Vamos a encontrar algo importante. El detalle en este versículo es que esta palabra santo es aplicado a Dios Padre. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque al final vamos a concluir siempre de que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son uno solo. Siempre lo vamos a concluir de esa manera. En realidad esta era una de las formas, cuando hablamos de santo, en las que el eterno y Padre de nuestro Señor Jesucristo se presentaba en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice Habacuc, capítulo 3, versículo 3. Dice lo siguiente: Dios vendrá de Temán y el santo, dice ahí, y el santo desde el monte de Parán, Selac, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Vemos entonces que es un nombre, es un título que ya se empleaba en el Antiguo Testamento cuando nos referíamos, o en ese caso se referían, al Padre. Por ejemplo, el profeta Isaías también se refiere al Santo de Israel, no menos de 25 veces en todos esos 66 capítulos. Como referencia, Isaías 54:5 dice lo siguiente: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Podemos sostener, amados hermanos, que esta es la identificación que el Señor Jesucristo utiliza como el santo cuando se presenta, porque si usted lee Apocalipsis, ¿quién estaba hablando? En el versículo 7 dice claro, esto dice el santo. El Señor Jesucristo hablaba en primera persona, se identificaba como el santo. Al final del día, esta es una confirmación muy clara cuando el Señor Jesucristo se presenta a Filadelfia de su deidad. El Padre y yo uno somos, dijo en Juan capítulo 10, versículo 30. El segundo título que vemos dentro de esta presentación es el verdadero. Sirve en medio de todo esto, amados hermanos, sirve dentro de lo que cabe para indicar que Cristo es digno de completa confianza, confianza absoluta. Usted no puede dudar del Señor Jesucristo. Él es verdadero, Él es la verdad absoluta. En otras palabras, la santidad y la veracidad siempre van juntas de la mano. Él es real y genuino en todo lo que hace, en todo lo que dice. No es un producto de nuestra imaginación. Él es real, amados hermanos, ni tampoco falsea en ninguna manera lo que Él ha dicho dentro de su ministerio. Todo lo que Él ha dicho antes, todo lo que sigue diciendo al día de hoy es verdadero, amados hermanos. Él es el santo y no hay nada artificial o engañoso en Él, es genuino. Y podemos y debemos de estar confiados que esta palabra verdadera proviene de Él, de aquel que se identifica como el verdadero, en donde no hay ninguna duda en todo lo que Él dice. Pero también encontramos algo importante. No solo dice que es el santo y que es el verdadero, sino que es aquel que tiene la llave de David. La llave de David.
Y si usted se queda solo en Apocalipsis y se queda con esta figura ilustrativa, se va a quedar tal vez sin piso, se va a quedar sin fundamento. ¿Cómo entiendo? ¿A qué se refiere con la llave de David? Que era alguna llave que se venía pasando de mano en mano. ¿A qué llegamos a comprender o entender que se refiere el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el cierra y ninguno abre? Por lo general, siempre como hombres y mujeres de fe que somos los cristianos, andamos diciendo por ahí: no se preocupe, hermano, que donde Dios abre puertas no hay quien la cierre. Y repetimos tal vez como un estribillo, una muletilla, la estamos repitiendo una y otra vez de manera constante, y a veces ni siquiera nos tomamos el tiempo para entender qué quiere decir esa expresión. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Porque a veces cuando alguien le quiere abrir la puerta, usted está ahí poniéndole toda la traba para que la cierre, porque dice: donde el Señor cerró puerta, usted quiere tenerla cerrada. Tenemos la necesidad y la responsabilidad espiritual de ir un poco más allá. Como en ocasiones anteriores, el Señor se sirve de un personaje del Antiguo Testamento para expresar el mensaje a la iglesia. Y es fundamental que comprendamos esto. En esta ocasión Él está citando al profeta Isaías, nada más y nada menos al profeta Isaías, de quien escribió muchas veces respecto al Señor Jesucristo. Veamos qué dice Isaías 22:22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. ¡Qué exactitud con aquella palabra recibida por Juan! La revelación que Juan recibe por el Señor Jesucristo toma como referencia este versículo que, si usted lo compara con Apocalipsis 3:7, dice: hay mucha similitud en esto. Debemos comenzar entendiendo a quién se refería inicialmente esta profecía, porque cuando escribía el Señor, o sea, le daba el Señor a Isaías para que escriba, se tenía que referir a alguien. Y ahí usted puede encontrar desde el 15 al 25 en Isaías 22, un título que dice: Segna será sustituido por Eliaquín. Necesariamente tenemos que comprender a quién se refería esta profecía para luego pensar en cómo aplicarla ante la presentación del Señor Jesucristo ante la iglesia ahí en Filadelfia. Y podemos darnos cuenta que en los días del profeta Isaías gobernaba el rey Ezequías, quien tenía un cortesano llamado Segna, dentro de este paréntesis histórico, que actuaba como mayordomo. Segna era un mayordomo en la casa real, una especie de jefe de personal que se encargaba de controlar la entrada del palacio real, una posición que comportaba la autoridad más elevada del reino. No tenía cualquier cargo este hombre. Este hombre había actuado de forma impropia a su cargo, buscando su propio beneficio personal. Segna, que gozaba de la confianza del rey, se estaba comportando de una manera impropia, como tal vez muchos hoy en día que reciben la confianza y la traicionan. Algo parecido vivían en esta época. Como consecuencia, el profeta le anuncia que sería transportado por Dios en duro cautiverio. Usted puede leer eso incluso en su casa un poco más detenidamente. Y que sería reemplazado en su puesto por un hombre justo, todo lo contrario a Segna, un hombre justo, un hombre honrado, llamado Eliaquín. Si usted se llama Eliaquín, gloria a Dios, amado hermano, pero nunca lo he escuchado en nuestro medio. Así que si le quiere poner a su hijo, ya sabe, un hombre justo, honrado, llamado Eliaquín. Es acerca de él que Dios dice lo que referíamos hace un momento en el versículo 22. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Interesante dato, amados hermanos. Cuando leemos este pasaje de Isaías nos damos cuenta de algo sumamente importante. El pecado de Segna había en él un aspecto muy particular: autosuficiencia, y la pomposa importancia que él se daba de sí mismo, narcisista, ególatra, orgulloso. Todo lo que usted ya puede imaginarse, este hombre lo estaba viviendo en sí mismo, en su carne. Por ejemplo, había esculpido incluso una tumba con su nombre. También dice que en esta tumba
había el lugar alto con la intención de perpetuar su nombre. Imagínense todo lo que este hombre maquinaba de sí mismo. Ya querían que un poco lo veneren, lo idolatren, etcétera, etcétera. También se había hecho de carros para su gloria, pero ninguna de esas cosas le iban a aportar seguridad, ni tampoco iban a impedir que fuera llevado en cautiverio, porque era ya un mandato de Dios, que había sido revelado como parte de un proceso, de una acción que se venía en contra de este hombre, dada esa palabra a Isaías. Este juicio de Dios vino sobre él por su comportamiento. Era inapropiado, siendo un miembro tan importante de la casa real de David. Por eso, amados hermanos, es llamado vergüenza de la casa de tu Señor. Segna, en otras palabras, significa vergüenza de la casa de tu Señor. Su pecado consistió fundamentalmente en aprovecharse de beneficios por el cargo que él desempeñaba para promover su propia persona, intentando dejar una huella perdurable al que venga y sepa de quién había sido este hombre en la historia. Por lo tanto, era un hombre al que le gustaba hacer ostentación de sí mismo y que se sentía confiado frente al futuro. Aquellos que piensan que nunca van a dejar esta tierra, que nunca va a pasar nada malo en sus vidas, aquellos que quieren perpetuarse muchas veces en el poder, en distintas áreas lo hemos podido conocer. Pero Dios cambió todos los planes de Segna, lo destituyó de su puesto, colocando a un hombre totalmente opuesto, llamado Eliaquim, un hombre honrado, un hombre justo, un hombre de quien Dios vio en sí algo muy bueno. A diferencia de Segna, Eliaquim era un hombre íntegro, responsable, que inspiraba confianza y respeto entre el pueblo, que no buscaba su gloria, sino la gloria del rey. Un hombre del que se dice que sería asiento de honra a la casa de su padre, distinto a lo que Segna llegó a llamarse o a significar en un momento dado. Eliaquim, asiento de honra a la casa de su padre. Es decir, no sería un hombre como Segna, que buscaba su propia honra, sino que serviría con fidelidad a la casa de David. Interesante, amados hermanos. Sin duda fue un honor muy grande para él que fuera ascendido de ese modo, pero ahora vemos que aún recibió un honor más grande, porque en Apocalipsis el mismo Señor Jesucristo usó las palabras que Isaías dijo acerca de Eliaquim para aplicárselas a sí mismo. Lo que el Señor Jesús estaba haciendo en su presentación era tomar aquellas palabras de Isaías que se referían a Eliaquim para ahora hablar en primera persona. Interesante y maravilloso. Esto es lógico, amados hermanos, porque el Señor tampoco estaba buscando su propia gloria. El Señor Jesucristo no buscaban para sí su propia gloria, sino la del Padre Celestial. Como referencia dice Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Eso es lo que el Señor Jesús decía. Por eso es muy lógico ver aquellas palabras que tomaba de Isaías para dárselas a Juan y hablar acerca de él mismo. Por lo tanto, ahora es el Señor Jesucristo quien tiene la llave de David, y él mismo es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta llave es sin duda un símbolo de autoridad que solamente a él le pertenece. Ahora, es importante saber que nadie puede interferir en lo que Dios dice o hace. Por eso, aquel refrán, amados hermanos, de nuestra sierra central que dice, del rayo cualquiera se escapa, pero de la raya nadie. Amados hermanos, es así al final del día, cuando el Señor ha escrito que alguien tiene que partir, así usted se pare de cabeza, así usted haga esto, haga lo de acá, nada puede evitarlo. El soberano es el que tiene el poder para dar vida y tiene poder para quitarla. El soberano es aquel que tiene las llaves, y este símbolo nos permite a nosotros comprender que nadie puede interferir en lo que Él decide o hace, porque Él es el soberano. Solo Jesús determina quién puede entrar en su casa, y eso también es importante que lo tengamos presente.
porque si Él cerró la puerta, nadie más puede entrar en su casa. La puerta todavía está abierta para muchas personas, pero hay tantas personas allá afuera como en el tiempo de Noé que siguen dándose en casamiento, viviendo una vida loca, una vida donde piensan que aquí termina todo porque el diablo les ha metido eso en la cabeza. Cristo tiene la llave sobre todo lo que Dios puede ofrecernos. Y aquí se nos dice que Él cierra y donde Él cierra no abre. Y podemos ver como referencia, amados hermanos, en un momento dado lo que pasó con Noé. Aquí también se nos hace ver y se nos dice qué es lo que Él cierra y lo que abre. Es una puerta, pero ¿puerta de qué? Veamos qué dice Apocalipsis 1:18. Aquí podemos darnos cuenta lo que no se dice en Apocalipsis 3:7, porque en Apocalipsis 3:7 solamente se habla de que el que abre ninguno cierra y el que cierre ninguno abre. Sabemos que se trata de una puerta, pero ¿qué es lo que no se nos dice acá? Y que sí se nos dijo anteriormente en el versículo 18 de Apocalipsis 1. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esa llave que sirve para abrir y cerrar puertas, de quien solo Jesús tiene el poder. Cristo ha abierto el camino a la salvación y lo abrió en la cruz del Calvario. Y nadie lo puede cerrar sino solo Él mismo. Todavía está abierta esa puerta. También es Él quien, cuando las personas rechazan su palabra, como dice Juan capítulo 3, del 17 en adelante, cuando la gente lo rechaza, Él cierra la puerta de la salvación porque entran en condenación. Aquel que sale de este mundo sin Cristo solo va a encontrar una puerta cerrada. Pero aquel que sale con Cristo de esta tierra solo va a encontrar una puerta abierta, y es la salvación. En relación a esto último debemos de recordar la forma en la que Dios mismo cerró la puerta del arca de Noé en su momento. Vamos a ver qué dice Génesis 7:16. Acuérdese de toda esa historia en el libro de Génesis, y usted puede darse cuenta ahí lo que el Señor hizo cuando ya tuvo que cerrar la puerta del arca de Noé para que nadie más pudiera entrar en ella. 120 años el Señor Jesús le decía: la puerta está abierta, la puerta está abierta, arrepiéntanse de sus pecados. Noé estaba predicando 120 años, día tras día, noche tras noche, de manera intensa. Mientras trabajaba arduamente por construir el arca, él estaba predicando. 120 años que la gente, amados hermanos, no hizo caso de la puerta que estaba abierta. Y dice el versículo 16 de Génesis 7: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y ahí al final, ¿qué dice? Y Jehová, dígalo conmigo, le cerró. ¿Cuánta gente, cuando Noé y su familia estaba dentro del arca, ya las aguas comenzaron a subir de nivel, cuánta gente habrá estado golpeando? Ábreme la puerta, Noé, quiero entrar. Ábreme la puerta. Pero ya no dependía ni siquiera de Noé. Noé a lo mejor hubiese querido abrir un hueco, algo para que entren. Pensando, imaginándonos, ¿no? Porque tiene que haber sido gritos totalmente desgarradores, amados hermanos. ¿Cuántos hombres y mujeres, cuántos ancianos, cuántos adolescentes, cuántos jóvenes habrán estado gritando: abre la puerta, Noé, que nos estamos ahogando? Pero el Señor cerró la puerta y nadie la pudo abrir. Significa que esto no es un juego, amados hermanos. No fue un juego en el tiempo de Noé, no es un juego en el tiempo de Juan, no es un juego en el tiempo de hoy. El día que las puertas se cierren, no hay quien la abra. Ahora la pregunta es: ¿cuándo se cerrarán las puertas? ¿O por cuánto tiempo permanecerán las puertas abiertas? Déjame decirte que nadie tiene la respuesta, porque puede ser que tu puerta se cierre hoy, la puerta de tu vecino se cierre mañana. No lo sabemos, porque el día y la hora, en el caso de la segunda venida del Señor Jesús, no lo sabe nadie. Solamente se habla de principios de dolores, de señales y de todo lo que estamos viendo. Pero hay otra manera también de cómo se puede cerrar la puerta. Si usted al salir de aquí el día de hoy no llega a su casa, o si se acuesta en la noche y no se levanta mañana, y cuando usted ya deje esta tierra va a estar como aquella gente en el tiempo de Noé: ábreme la puerta que todavía quiero
entrad, quiero recibir a Cristo Jesús. Usted sabe cuál va a ser la respuesta que Dios le va a decir. Qué pena, hijito, qué pena que me da tu caso, pero ya es tarde. Así de sencillo. Si usted el día de hoy aún no tiene a Cristo Jesús en su vida, si usted el día de hoy cree que esto es un juego, usted tiene que tomarse en serio lo que está pasando, porque la alerta no llega por gusto. No llega por gusto. Cuando se prenden las sirenas en Chile y se habla de aquel ya señal de que viene un tsunami, es porque viene un tsunami, amados hermanos. Cuando se prende una alerta en Japón con segundos de anticipación de que va a haber un terremoto, es porque va a haber un terremoto. Y si hoy el Señor le está diciendo a la iglesia, alerta iglesia, que voy pronto porque el tiempo se ha agotado, es porque el tiempo se ha agotado. Y el Señor viene pronto. Así se presenta el Señor a esta iglesia en Filadelfia. En cualquier caso, en el contexto inmediato de esta carta, que lo vamos a seguir analizando, vamos a ver cómo el Señor usa esa llave. Por un lado, para evitar que haya más persecución, por otro lado, para nuevas oportunidades. Y lo segundo que le dice Cristo en esta mañana a la iglesia, no solamente es presentarse como el santo, el verdadero y el que tiene la llave, sino también, ahora le dice, iglesia, voy a alabar las cosas buenas que tiene. Y Filadelfia tenía algunas cosas buenas que es importante resaltarlas en esta mañana. Versículo 8 de Apocalipsis 3. Dice lo siguiente: yo conozco tus obras. El Señor conoce todas las obras de las iglesias y si se da cuenta siempre le dice lo mismo. A todas las otras iglesias le ha dicho lo mismo. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Lindo, una puerta abierta. Wow, porque el Señor donde abre no hay quien la cierra. La cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Primera Iglesia Bautista de Guayaquil puede recibir en esta mañana esta palabra. ¿La puede recibir? ¿Quién conoce tus obras? ¿Quién ha puesto una puerta abierta delante de ti? ¿Quién reconoce que tienes poca fuerza? ¿Quién reconoce que no hemos negado el nombre de Jesús? Y sabemos que hemos guardado su palabra. Yo la recibo, no sé si usted la recibe en este día. El Señor lo primero que le dice es: conozco tus obras. El Señor conoce las cosas y principalmente Él se enfoca en las obras de su iglesia, de su cuerpo, de su novia, porque Él está muy atento a lo que hace la novia. Si está en el gabinete, si se está peinando, si se está limpiando, Él conoce todo lo que hace la novia. Si usted lo lleva a la analogía espiritual, Él sabe lo que usted está haciendo, si predica, si ayuna, si ora, si no lo hace, cómo lo hace, cuando lo hace, Él conoce todo. No hace ningún reproche a su amada y fiel iglesia. Lindo, Filadelfia no recibe un reproche. Y para que esto llegue a ocurrir, dice que habían pasado por el análisis de los ojos como el que tiene llama de fuego. El Señor que escudriña todo, que conoce todo, que lo pesa todo. Y se había dado cuenta de que habían sido hallados fieles. Fieles en el Señor. Él conoce sus obras en cuanto a que tienen poca fuerza y que aún así han guardado su palabra y no han negado su nombre. Al igual que la iglesia en Esmirna, y lo decíamos en la introducción, en Filadelfia no existe una reprensión por parte de Cristo. Tenían cosas iguales, pero a la larga también cosas muy distintas. Para que esto ocurriera, la iglesia de Filadelfia tiene que haber cumplido con todo lo que el Señor había reprochado a las otras iglesias. Veamos, por ejemplo, Éfeso abandonó su primer amor. Pérgamo retiene a los falsos maestros. Tiatira tolera el pecado en un liderazgo no aceptado con doctrinas de demonios. Sardis había perdido conscientemente la esencia del evangelio. Y la que veremos posteriormente, ya al final de la serie, la Odisea, es cambios estos son tibios, dice. Ni fríos, ni calientes, sino tibios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? De acuerdo al análisis que nos permite ver Juan, es que Filadelfia, para ser hallada fiel,
tenía que haber cumplido todo aquello que el Señor les estaba reprochando por sentido negativo a las otras iglesias. Filadelfia cumplía con todo, viviendo en la voluntad del Señor y bajo la total cobertura de la roca llamado Jesús. Por eso el Señor le dice: yo conozco tus obras. Pero estas obras, imagínense, amados hermanos, el Señor las pesa y paga también según eso. También dice el versículo que acabábamos de leer: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. He puesto una puerta abierta. ¿Y a qué puerta se refiere? Algunos creen, amados hermanos, y es importante que usted lo conozca, que se refiere a que las autoridades judías habían excluido a los creyentes en Filadelfia del pueblo de Dios, cuando en realidad esto es lo que el Señor Jesucristo más bien les está proporcionando. A diferencia de lo que se creía en esa época, que eran los religiosos judíos que decidían quién entraba y quién no entraba al pueblo de Dios. Porque acuérdense que los judíos fueron los primeros perseguidores de la iglesia de Cristo. En ese sentido, es solo el Señor Jesucristo quien en verdad proporciona la entrada a la Nueva Jerusalén, no las autoridades judías, ni de esa época, ni de esta época, cuando muchos andan diciendo por ahí que son solo ellos el pueblo de Dios, y que para entrar al pueblo de Dios usted necesita practicar el judaísmo, y no es así. Otros interpretan esta puerta abierta como una oportunidad para extender el evangelio por medio de la predicación. Y en este caso no sería de extrañar, puesto que la misma expresión se usa en diferentes porciones de la palabra. Vamos al libro de Hechos, al libro de Historia, capítulo 14, versículo 27. Hechos 14, 27 nos dice lo siguiente: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Quién abre la puerta? El Señor. ¿A quién en este contexto? A los gentiles. Así de sencillo. Lo que Dios había hecho con ellos, grandes cosas. Colosenses 4:3 como referencia dice: orando, el apóstol Pablo le dice a sus hermanos, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. La palabra de Dios nos da información para pensar que esta puerta abierta se trata de la oportunidad que tienen las iglesias para predicar la palabra a todo aquel que la necesita. Según esta última interpretación, tendríamos que, como recompensa por ese fiel servicio que la iglesia en Filadelfia había llevado a cabo a pesar de sus pocas fuerzas, de sus pocos recursos, sería bendecida con la posibilidad de un servicio mayor. No hay, amados hermanos, pretexto para no predicar la palabra. No es que no sé hablar, no es que no hay dinero, no es que ahora el coronavirus y tantas cosas más que más bien siguen engrosando la lista de pretextos para no predicar la palabra. Usted hoy en día, al igual que todos y cada una de las áreas en el mundo, se ha visto la oportunidad de avanzar. Los negocios que cerraron volvieron a abrir con una nueva visión. La iglesia no es la diferencia. ¿Cuál es ahora la herramienta que tenemos para predicar? Son las redes sociales, amados hermanos. Son los medios tecnológicos que nos pone al alcance de nuestras manos. En vez de utilizar el teléfono para otras cosas, o ver videos, o andar jugando por ahí perdiendo el tiempo, utilícelo ahora para compartir las buenas nuevas. Hágase un selfie grabando un versículo bíblico, hágase un autovideo para tratar de predicar en unos 2 o 3 minutos, comparta sus contactos, comparta el link de las predicaciones, de los estudios bíblicos, comenzando por ustedes a ser parte de ese espacio. ¿Cuántos ven los estudios bíblicos aquí los días jueves? No me digan nada, a mí no me digan nada. Yo siempre me acuerdo de Apocalipsis 21:8, por eso, ¿usted sabe lo que dice Apocalipsis 21:8? ¿No sabe? ¿Quiere que le diga? ¿Cuántos ven el estudio bíblico ahí arriba? Muy bien, nadie alzó la mano. No se escucha allá arriba, creo, ¿no? ¿Sí se escucha? ¿Cuántos ven el estudio bíblico los días jueves? Muy bien, Dios los bendiga, amados hermanos. ¿Cuántos ven el estudio bíblico acá abajo?
¿Sí saben que hay estudio bíblico? Amén, hermanos. ¿Cuántos lo comparten? Acuérdese el 21:8 de Apocalipsis. Cada vez que usted responda, acuérdese siempre de ese versículo. Ya algunos hermanos saben lo que significa. Ya por eso algunos no contestan. Amados hermanos, hoy en día la oportunidad es la misma que le dieron a Filadelfia. Puerta abierta para predicar el evangelio, mientras Dios lo permita, mientras Dios lo permita. Por supuesto, hay una parte importante a considerar. El diablo va a hacer de todo para que usted no predique. El diablo va a hacer de todo, le va a poner que tiene más trabajo, le va a poner que está cansado, le va a poner que su serie favorita se va a terminar, le va a poner esto, lo otro, lo de acá, le comienza a trabajar en su mente. Y usted no quiere predicar la palabra. El diablo quiere cerrar la puerta que Dios abrió para que se predique. El diablo quiere cerrar la puerta de todo en su vida. Pero al final, nosotros sabemos que nada ni nadie puede cerrar la puerta. Porque el que tiene la llave, él abrió y nadie la puede cerrar. Pero el enemigo, ¿qué hace? Bueno, como no puedo cerrar la puerta porque Dios Todopoderoso la tiene abierta, sí puedo molestar a mis amigos, dice. ¿Puedo molestar a mis hermanos? ¿Acaso Satanás tiene hermanos y amigos en la iglesia? No, no tiene hermanos ni amigos en la iglesia. Lo que tiene es cómplices, colaboradores, para que no se predique la palabra. La gente que no comparte lo que Dios está levantando es gente opositora. Acuérdese que el Señor Jesús tenía a Pedrito, su amigo de servicio, amigo de caminatas, de predicar la palabra, amigo de haber pasado hambre, de haber pasado frío. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? ¿Usted se acuerda lo que le dijo el Señor Jesús? Apártate de mí, opositor, apártate de mí, Satanás. ¿Y con quién caminaba Pedro? Por eso, amado hermano, tengamos presente que el enemigo intentará cerrar las puertas de una u otra manera y comenzará con usted, haciéndole creer que usted no es capaz de compartir un mensaje, que no es necesario decirle al amigo, al compañero, al vecino que Cristo viene pronto. Por eso tenemos nosotros que tomar la alerta. La llave tiene el mismo Señor Jesucristo y nada ni nadie la puede cerrar. Pero si esa persona se va sin Cristo y usted tuvo la oportunidad de predicarle la palabra, usted va a ser responsable de esa sangre el día que nos toque dar cuenta. En este punto también tenemos que notar algo importante: la forma de progresar en la vida espiritual siendo fieles, a pesar de que en las pequeñas cosas el Señor nos va a probar. Hoy en día se habla de tantas cosas en este país, en el mundo entero, que no se ve un buen 2021, que no se ven buenas cosas en 10 años, que este país está enterrado en miseria, en pobreza, que está quebrado económicamente. ¿Y qué será de nosotros? Y comenzamos a estar elucubrando cosas que no son correctas. El Señor quiere que tengamos un pensamiento claro para mantenernos confiando en Él, para ser fiel en todo momento. Amados hermanos y amigos, en esta mañana, qué importante es ser fiel en lo poco, porque en lo mucho el Señor nos va a poner. ¿Usted lo cree? El Señor le dice, aunque tienes pocas fuerzas, Él le reconoce sus obras. Y el Señor sabe también de que tienen pocas fuerzas, pero a pesar de eso has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Por qué pocas fuerzas? Parece que la iglesia en Filadelfia era tan pequeña y, como ustedes ya conocen, había sido destruida en 3 ocasiones, había cambiado el nombre en 3 ocasiones, pero más sin embargo, sus miembros, en medio de todo eso que pertenecían por las circunstancias de esa ciudad y por las circunstancias de una iglesia pequeña, tal vez pertenecían a las clases más pobres de aquella época. Todo esto nos lleva a pensar que no sería de extrañar en que, a pesar de los terremotos, a pesar de la crisis económica que vivían, ellos se mantenían fieles. Reconocer la falta de recursos propios y confiar en el Señor y en su poder es el requisito fundamental para poderle agradar al Señor en todo tiempo. Y aquí es importante un pensamiento: que los cristianos tengan poco poder es algo positivo ante Dios.
yo me quedé un poco exhorto respecto a este pensamiento. ¿Por qué? ¿Por qué será que es positivo ante Dios que los cristianos tengan poco poder? ¿Por qué será? Básicamente porque el poder es fácilmente objeto de abuso y también de autosuficiencia. ¿Se acuerdan de Segna? Algo parecido. Sin embargo, la debilidad nos lleva muy a menudo a una dependencia y poder delante de Dios. Isaías 40, 29, 31 se los leo, amados hermanos. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Quién está cansado delante de Dios? Yo me presento siempre delante del Señor cansadito. Y el Señor es el que me da las fuerzas. Y creo que al igual que a usted también. Dice también, los muchachos se fatigan. Yo como muchacho también me fatigo muchas veces. Y se cansan. Los jóvenes flaquean, también flaqueo mucho. Y caen. Pero lo más importante es lo que viene a continuación. No es que sea muchacho, no es que sea joven, no es que esté cansadito, sino aquella promesa del Señor que dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y la gente en Filadelfia, amados hermanos, se agarró a esta palabra. La gente en esa iglesia, aunque pequeña, aunque pobre, se mantenía fiel al Señor. ¿Cuántas iglesias hoy en día, amados hermanos, cierran sus puertitas porque no confían en Dios? Confían en los hermanos que van a la iglesia. Confían, ay, es que no vino tal hermano, ya la iglesia se va pique abajo. Ay, es que no vino tal familia y la iglesia se viene pique abajo. ¿Y qué importa si no van, pues? Lamentablemente, amados hermanos, hemos tenido un pensamiento torcido de manera histórica. Creemos que la iglesia depende de los hermanos. La iglesia depende del Cristo vivo, redentor, de aquel que reina por los siglos de los siglos. Y usted dice amén, amado hermano. Así, ¿no? No depende del hombre. Si dependiera del hombre, amados hermanos, ya no hubiera en ninguna parte del mundo congregación con puertas abiertas para predicarle el evangelio. Es cierto que la iglesia en Filadelfia tenía poca fuerza y carecía de grandes dones. Tal vez no tenían aquellos evangelistas de estatus mundial, ni grandes recursos económicos, pero eran gente sencilla, era gente que osaron permanecer firmes al nombre del Señor, y el Señor los protegió y les dio nuevas oportunidades para seguir adelante. Esa es la iglesia que Cristo está viendo, esa es la iglesia que Él observa. Esa es la iglesia que no depende del hombre, que no depende de sí, que no depende de recursos en este mundo caído. Depende de aquel que todo lo puede y que se ha mostrado santo, verdadero, fiel y tiene las llaves de las puertas que están abiertas. Pero también le dice, has guardado mi palabra. ¿Has guardado mi palabra? ¿Cuántos guardan la palabra de Dios? Yo no le pregunté dónde usted la guarda. Porque ahí me va a decir, yo la guardo en mi casita, la guardo en el closet. No. Unos la guardan abajo de la cama, otros la ponen como, creo que como amuleto a la entrada. No. ¿Dónde usted guarda la palabra? El Señor dice, has guardado mi palabra. Usted ha guardado la palabra del Señor. Recuerda Apocalipsis 21:8, siempre acuérdese de eso. De los creyentes en Filadelfia, el Señor Jesucristo decía, has guardado mi palabra. Al fin y al cabo, debe ser una característica de todo el pueblo de Dios, guardar la palabra, porque solo guardando la palabra vamos a tener bendiciones. Así de sencillo. La pureza doctrinal es sumamente importante para Dios. Lo que se enseña, guardar la palabra, es vivirla, practicarla, compartirla. Lo que se está enseñando hoy en día en los púlpitos. ¿Qué se está enseñando en los púlpitos? El último, no me gusta el sensacionalismo por si acaso, pero el último titular que me acuerdo de la semana pasada, la profeta se divorcia del apóstol. Usted ya la leyó, ¿no? Usted que es seguidor de esas redes, ¿ya la leyó? ¿Da risa, pues, hermano? ¿No le da risa a usted? ¿O le da tristeza? ¿Le da pena? ¿Le da melancolía? Uy, pobrecita, parece telenovela, la profeta se está divorciando del apóstol. ¿En qué parte de la Biblia dice eso?
¿A causa de qué el divorcio? Porque ni siquiera es por amor, es por dinero, por las utilidades. Usted siga leyendo más la historia, el reportaje, porque yo no le voy a dar espacio en este púlpito. Pero para que se dé cuenta, amados hermanos, y detrás de esa enseñanza hay millones de personas en el mundo que no están guardando la palabra de Dios. Es su responsabilidad, amado hermano, guardar la palabra de Dios. Es su responsabilidad. Porque si al mismo apóstol Pablo cuando predicaba, algunos hermanos decían, vamos a ver si es verdad. No se diga hoy por hoy. Usted tiene la responsabilidad de ir a su casa y verificar que lo que se le está enseñando en el púlpito es correcto. Usted es el responsable de guardar delante de Dios la palabra. Porque aquí el Señor no le estaba diciendo, hoy el pastor de la iglesia de Filadelfia ha guardado la palabra. No, ahí habían algunos que han guardado bien mi palabra. Hay gente guardando mi palabra. Hay siervos guardando mi palabra. Hay hijos guardando mi palabra. La verdad es algo fijo. Lo que era verdad para nuestros antepasados debe de ser verdad para nosotros hoy también. Los que se apartaron de la verdad son acusados de herejes. Ellos también permaneciendo fieles al mensaje del Evangelio. Estos hermanos ahí, sin alterar su contenido, ni abrazar ninguna enseñanza herética o satánica. Tito 1:9 se los leo, amados hermanos. Retenedor, guardador de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con su sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Por supuesto, este es uno de los propósitos principales que nosotros tenemos que tener, porque Satanás va a atacar por ese lado. Vamos a quedar hasta ahí, amados hermanos. Y el próximo domingo vamos a continuar con la segunda parte de este hermoso tema que el Señor le trae a la iglesia. Alerta, iglesia, ¿cómo están tus puertas? ¿Están abiertas? ¿Están cerradas? ¿Cómo está la puerta de tu vida? Vamos a dejar ahí, amados hermanos, y vamos a terminar con una palabra de oración. Quiero que usted me acompañe en esta palabra de oración para después tener el privilegio de compartir con nuestros hermanos el tiempo de la cena del Señor. Eterno y soberano Dios, muchas gracias. Gracias te damos a ti, mi Dios y mi Rey, en este precioso día. Día de bendición, día en donde tú, Señor Padre bendito, has tocado el corazón de cada uno de mis hermanos y amigos, en especial, Señor, también de aquellos mis hermanos que están en sus casas, que nos están acompañando, Señor, desde sus hogares. Gracias te doy, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por mi vida, porque me das la oportunidad, Señor, de poder compartir la palabra. Por la vida de mis hermanos, a quienes también le da la oportunidad, Señor, de no solamente recibir la palabra, sino también compartirla a otros. Tú nos has abierto las puertas, Padre, para que prediquemos tu palabra, para que podamos evangelizar. Mi Dios amado, el que se presenta a tu iglesia, a esta iglesia, es el santo, el verdadero, el que tiene las llaves, el que abre puertas y nadie las puede cerrar. Por eso te alabamos y te bendecimos, Dios. Danos la oportunidad cada día de poder honrar y glorificar tu nombre. Danos la oportunidad cada día de podernos mantener fieles, a pesar de nuestras pocas fuerzas. Poder, mi Dios amado, Padre bendito, servirte, adorar y glorificar tu nombre, honrarte sobre todo. Gracias te damos, mi Dios, mi Rey y mi Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, por todo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.